fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas. Bienvenida, viceministra. Le damos la bienvenida al licenciado Fernando Spross, de Fundesa. Bienvenido, licenciado. Le damos también la bienvenida al licenciado Ricardo Barrientos, director ejecutivo de ICEFI. Bienvenido. También le damos la bienvenida al licenciado Pedro Prado, así es, bienvenido, licenciado. Y le damos también la bienvenida al ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Rich. Bienvenido, ministro. Hay otros institutos, centros de investigación invitados que me imagino que se incorporarán en el transcurso de la mañana, que entiendo que están en camino, pero que confirmaron su asistencia. Entonces le agradecemos la presencia también al diputado Luis Fernando Cordón de Zacapa, que nos acompaña, al diputado Orlando Blanco de Lista Nacional, que también nos acompaña, al diputado Nachito Quijada del departamento de Chiquimula, que también nos acompaña en esta citación. Le agradecemos la presencia, la invitación que hemos hecho a los institutos, centros de investigación, a los amigos de Fundesa, ICEFI y ACIES, que ya se encuentran por acá, y bueno, la presencia del ministro. El motivo de la reunión el día de hoy, pues bueno, agarra mucha más relevancia a partir de la cadena nacional que realizó el presidente de la República anoche respecto al presupuesto 2021. Precisamente la invitación que se le hizo a los institutos, centros de investigación y la citación que se le hizo al ministro de Finanzas obedecía a conocer los avances porque entendíamos que había una mesa integrada, no sé si en la vicepresidencia o en la presidencia, había una mesa integrada para discutir una propuesta de modificaciones al presupuesto 2021. Y se había anunciado que esa mesa la coordinaba el vicepresidente de la República, que participaba el ministro de Finanzas y algunos institutos y centros de investigación que habían sido invitados a esta mesa. El objetivo nuestro pues es conocer los avances en esa propuesta. Sin embargo, ayer en la noche pues ya el presidente de la República emitía un comunicado. Le vamos a pedir ahí a Karen si me puede que me traigan el comunicado, por favor, que no me lo pusieron aquí en la carpeta. Emitía un comunicado con algunas decisiones que tomaba el presidente de la República y bueno, ese es el objeto, el propósito de la citación, que nos puedan explicar. Gracias, ministro. Está mejor porque está a colores. Emitía un comunicado el presidente respecto al tema de el presupuesto 2021, en lo cual nos surgen varias dudas, pero tal vez antes de entrar y preguntarle al ministro, pues tal vez preguntarle a los amigos de los institutos y centros de investigación si ustedes conocían la propuesta que presentó el presidente anoche y si es parte de las discusiones que se tenían en la mesa con el vicepresidente Guillermo Castillo,
o es otra propuesta distinta. Tal vez al licenciado Ricardo Barrientos que nos contara un poco qué es lo que han estado discutiendo. Muchas gracias, diputados, funcionarios, funcionarias, buenos días. ICEFI ha estado participando en reuniones en la sede del Ministerio de Finanzas Públicas, coordinadas por el señor vicepresidente de la República, las cuales habían avanzado en un intercambio técnico sobre normas complementarias para la ejecución presupuestaria. Ahí se discutió la preocupación de introducir normas para garantizar la integridad y la transparencia de la ejecución de la inversión pública en infraestructura, especialmente por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y los consejos departamentales de desarrollo. En la última sesión se acordó que el Ministerio iba a trabajar un borrador de esta normativa y también que nos iban a preparar una afinación de cómo quedaría la situación financiera de la Administración Central en el presupuesto vigente para 2021, en temas de ingresos, egresos y financiamiento. Todo esto en el entendido que se iba a integrar en una iniciativa de ley, la cual se estaría presentando al Congreso de la República. Yo me permitiría comentar eso, dejando por favor invitando a los colegas si quieren complementar más información. Pero definitivamente todas las discusiones giraban en la preparación de una iniciativa de ley que el Ejecutivo estaría presentando al Congreso de la República con los elementos que ya referí. Y por supuesto entonces el anuncio del presidente en la cadena de anoche nos toma totalmente por sorpresa, toda vez el presidente aseguró de manera categórica que no se presentaría ninguna iniciativa de ley al Congreso de la República. Eso fue lo dicho por el presidente, y nos sorprende también que el presidente se haya atribuido una función que la Constitución no le otorga. La literal B del artículo 171 de la Constitución Política de la República, en su última oración, establece tajantemente que solo el Congreso de la República puede modificar o ajustar el presupuesto cuando el Congreso no aprueba el presupuesto. Entonces, sí nos sorprendió que el presidente incluso hablara conjugando los verbos en tiempo pasado, refiriéndose a un acuerdo gubernativo que sonaba que ya estaba hecho, pero nos imaginamos que todavía no está elaborado, en el cual el Ejecutivo reduce el techo presupuestario de 107 millardos a 94 millardos, cuando eso claramente no lo permite la literal B del artículo 171 constitucional. Gracias, diputado. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al licenciado Ricardo Barrientos de ICEFI. Le damos la palabra al licenciado Fernando Stross de Fundesa. Si nos puede contar si Fundesa estuvo participando o no y cuál era la discusión que había en las mesas con el señor vicepresidente. Le damos la bienvenida ya al diputado Julio César Ixcamey, que se integra del distrito de Zacatepeques. También le damos la bienvenida al licenciado Miguel Gutiérrez de FEDES, que también se integra ya a esta mesa de análisis, de discusión de qué es lo que se está haciendo con el presupuesto 2021. Licenciado Fernando Stross, tiene usted la palabra. Gracias, diputado. Buenos días a todos. Efectivamente, Fundesa no participó directamente, sino que solo dentro del marco de ATAL, de la iniciativa de Alianza Técnica de Apoyo Legislativo, de la cual formamos parte y estuvimos participando en estas reuniones. Lo que estuvimos hablando fue cómo llevar adelante una readecuación presupuestaria, algunos elementos para ello. Principalmente discutimos en torno a cómo reducir el techo presupuestario, que hubiera un techo presupuestario menor, por lo menos en 11,000 millones, que era, digamos, el rubro que se justificaba por la pandemia. Otro elemento que se habló fue que es imprescindible explicitar gradualmente la reducción del déficit fiscal,
El presupuesto como está planteado, el vigente, pues tiene un déficit muy elevado, y lo que planteábamos era cómo ir reduciendo gradualmente el déficit en 2020, 2021 y 2021, 22 y 23, perdón, para llevarlo a un máximo de 2% del PIB. Creemos que este mensaje debe ser es esencial para reducir un poco la incertidumbre que existe. Igualmente hablamos de cómo debíamos tener un realismo en las proyecciones y metas de recaudación, así como ver en esta readecuación un cambio de prioridades durante el 2021 hacia aspectos de salud, de nutrición y de la reconstrucción del país. Por último, que se viera en esta readecuación una austeridad y eficiencia en el gasto público, principalmente reduciendo asignaciones a programas que no aportan a resultados concretos o que tienen una débil planificación. Asimismo, pues buscar mejorar la transparencia y rendición de cuentas, estas normas de transparencia que mencionaba Ricardo. Pero principalmente, digamos, lo que buscábamos es que actualmente con este presupuesto que está vigente, pues se genera mucha incertidumbre y confusión respecto a la senda macroeconómica del país. Esta incertidumbre pues afecta, digamos, en los mercados internacionales, en la desconfianza externa, principalmente instituciones financieras internacionales y calificadoras de riesgo país que constantemente pues nos están evaluando respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, pues los elementos que les mencioné buscaban eso, disipar un poco esta incertidumbre para pues tener un presupuesto más adecuado a la realidad. Esos fueron, digamos, los elementos platicados. Licenciados Prof, ¿ustedes conocían la propuesta que hizo el presidente anoche? No es la misma que hemos estado hablando. Como le digo, estos elementos fueron los que se estuvieron hablando para hacer una readecuación, pero no hablamos de una iniciativa. Muy bien. Licenciado Pedro Prado, así es. Tiene usted la palabra. Gracias, diputado Barreda. Buenos días, señores diputados, analistas, prensa que nos acompaña. Tal vez comentar que desde diciembre pasado, así es, digamos, atendió la convocatoria que hizo el vicepresidente de la República para conformar un espacio en donde se recibieran observaciones en torno a las readecuaciones presupuestarias necesarias, en el sentido de que, como sabemos, el presupuesto de los 107.000 millones más es un presupuesto extraordinario y que implicaba un déficit fiscal muy elevado. Creo que todos coincidimos y coincidíamos en los diferentes talleres que se tuvo la necesidad de reducir ese déficit fiscal. Participamos en otras reuniones, también convocadas por el vicepresidente de la República, en donde se dieron a conocer observaciones ya mencionadas aquí por los colegas, relacionadas con las normas presupuestarias, asegurar que las estimaciones de ingresos tributarios fueran realistas, digamos, ¿verdad? Para no ocasionar una mayor brecha entre ingresos y gastos, y que eso podría llevar a un mayor déficit fiscal, que se asegurara la transparencia, sobre todo en la ejecución de recursos relacionados con infraestructura productiva, y que esas readecuaciones debieran centrarse en los grandes temas que son urgentes por atender: el tema de la pandemia, el tema de las vacunas, en específico las personas vulnerables y muy afectadas por las depresiones tropicales Zeta y Iota, y especialmente también por la recuperación económica. También me sorprendió la cifra, digamos, que se dio ayer en la cadena nacional, en la última reunión que yo entendía que iban a seguir las reuniones de discusión y de análisis,
se había dado una cifra de casi de 98.969 millones, me corregirán tal vez si me equivoco, y se entregaron, digamos, propuestas concretas en consenso de los tanques de pensamiento, en donde uno de los primeros puntos decía que era recomendable reducir el presupuesto y que este debería llegar a un máximo de 96.000 millones. La cifra de los 94.353 pues la conocimos hasta el día de ayer. No, digamos, nosotros no recomendamos que fueran 96.000 millones específicamente. Gracias. Muchas gracias, licenciado Pedro Prado de Así. Le damos la bienvenida ya al diputado Carlos Mencos, que también se integra a esta reunión. Tal vez antes de darle la palabra al licenciado Miguel Gutiérrez, que estaríamos en la otra ronda, comenzaríamos tal vez con él, con algunos comentarios de él. Pues, ministro, que nos contaras y nos explicaras cuál es la propuesta del Ejecutivo. Nosotros tenemos la propuesta que presentó el presidente, pero quisiéramos tener el detalle de la asignación presupuestaria a cada uno de los ministerios, ya que el mismo presidente ayer informaba que para hoy el Ministerio de Finanzas publicará en su página web el acuerdo gubernativo para oficializar, así lo dice, las normas presupuestarias y garantizar la calidad del gasto público. Yo no sé si con un acuerdo gubernativo se pueden emitir normas presupuestarias. Entiendo que esa es una potestad únicamente del organismo legislativo, no del ejecutivo. Y cualquier norma presupuestaria pues está, si no es incluida por el organismo legislativo, pues lo que impara son las normas que están en el decreto del presupuesto y las normas de la ley orgánica del presupuesto. Pero no entiendo cómo ustedes, a través de un acuerdo gubernativo, van a incluir nuevas normas presupuestarias y garantizar la calidad del gasto. Dos, no entiendo cómo a través de un acuerdo gubernativo van a reducir el monto del presupuesto, que es correcto. No estamos diciendo que no sea correcto. De repente para esta bancada hubiéramos pedido una reducción mayor, porque el déficit fiscal que se mantiene sigue siendo bastante elevado, de 3.7. Pero no es potestad del Ejecutivo, señores diputados, reducir el monto del presupuesto. Esa es únicamente potestad del Congreso. Y lo dice con mucha claridad el artículo 171 de la Constitución Política de la República. Lo que son los montos, los ingresos, las fuentes de financiamiento son potestad del organismo legislativo. El Ejecutivo puede hacer las modificaciones que quiera siempre y cuando no varíe el monto del presupuesto, ni los ingresos, ni las fuentes de financiamiento. Entonces no entendemos, o se equivocó el presidente, o el presidente miente, o está violando la Constitución, porque el comunicado dice que se reduce en 13.388.4 millones el presupuesto autorizado 2020. Así lo dice el comunicado. Entonces explíquenos si tal vez el presidente no entendió, o nos está mintiendo, o está violando la Constitución, pues porque
Ese es el punto, ministro. Entonces te damos la palabra para que nos expliques bien, pero sí quisiéramos que ya nos digas cuáles son los montos de los ministerios, especialmente el Ministerio de Salud Pública, que es una gran interrogante para nosotros, los fondos destinados para combate a la desnutrición, los fondos asignados para educación, vacunas, y por supuesto el tema de reconstrucción y cuáles son los fondos asignados para el Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas. Entonces sí quisiéramos más datos, porque ya el presidente, pues en teoría, el acuerdo gubernativo, pero hoy revisamos y no está todavía en la página. Entonces, ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, diputado. Buenos días a todos. Tanques de pensamiento también, muy buenos días. Tal vez partiría de lo que me ha preguntado, diputado, tal vez inclusive validando lo que ha dicho los tanques. Claramente hemos tenido esas reuniones, que son reuniones que convocó el señor vicepresidente de la República, cabalmente para poder trabajar una propuesta que se pudiera entregar al Congreso de la República, con lo cual se pudiera tener un presupuesto, por así decirlo, más adecuado, sabiendo que no hubo un presupuesto aprobado. Sí entiendo también la redacción del comunicado, que es una redacción pues, que no está clara, faltan temas de aclarar, y tal vez el primero de los temas es que estamos totalmente claros que el Ejecutivo no puede pedir la modificación del presupuesto como manda la ley. El presupuesto vigente sigue siendo el de 107.000 millones de quetzales, que es el presupuesto vigente y contable con el que se perduró el año 2021. Aquí lo que se quiso trasladar, que claramente genera estas confusiones, es que lo que se va a hacer es readecuar el presupuesto, como también lo permite la Ley Orgánica del Presupuesto, de tal manera que los diferentes ministerios tengan techos adecuados a lo que van a ejecutar durante el año. Por ejemplo, el MIDES este año abrió con un presupuesto arriba de 7.000 millones de quetzales porque tiene 6.000 millones de quetzales del bono familia, el cual son recursos que ya no tiene disponibles. Entonces, lo que se comenzó a hacer, que fue, repito, entiendo la confusión en la redacción del comunicado, es separar las fuentes no ejecutables y ponerlas en una cuenta de obligaciones. No vamos a cambiar el techo de 107.000 millones de quetzales en términos legales, sino la idea es dejar a los diferentes ministerios con techos que sean acordes, por así decirlo, a lo que van a ejecutar durante el año, para que la evaluación de su ejecución no sea sobre recursos que tienen fuentes no ejecutables, como nos sucedió ya este año. Entonces, tal vez el primer punto sea claro, en ningún momento se piensa usurpar funciones del Congreso, estamos totalmente claros, estas son readecuaciones internas, en donde el techo se mantiene de 107.000 millones de quetzales, sencillamente se están separando y congelando esas fuentes no ejecutables para que los ministerios tengan pues, los techos, por así decirlo, que ya se definió directamente con el presidente. Ministro, esto es bien importante. Entonces, ¿quién le dijo al presidente que ayer en cadena nacional él dijera que reduce el presupuesto a 94.000 millones? Ese funcionario, si es de comunicación social de la presidencia, donde sea, será destituido. El presidente de manera pública mintió, y aparte de mentir, atentó contra la Constitución Política de la República y contra un organismo de Estado. Es que esas ligerezas, no, pero como está la situación del país, son muy delicadas, más con lo que pasó en noviembre, de protestas acá y que hasta quemaron el Congreso. Ministro, ¿no entendió el presidente o usted no tuvo? ¿Qué función tuvo el ministerio? ¿Usted hizo el comunicado? ¿Quién haría el comunicado? Sí, diputado, sí tuve yo contacto y comunicación con el presidente, sí estamos totalmente claros, pero como usted dice, la redacción del comunicado entendemos claramente que se puede interpretar de una manera equivocada y sí, pues hay que aceptar en esta mesa que no es lo que se quiso decir y a raíz de eso... Entonces, lo que tenemos que tener claro, es bien importante, ministro, hoy, que lo que dijo el presidente ayer no es cierto.
está equivocado y que legalmente se mantienen 107.000 millones, pero entiendo, si no explíqueme, se crea una cuenta de 13.388 millones como una cuenta en obligaciones a cargo del Tesoro, como un gran bolsón que no es ejecutable porque no tiene financiamiento. Y lo ejecutable serían los 94.000. ¿Es así? Así es, diputado, lo hablamos, aquí me acompaña el viceministro Martínez y encontramos pues esa figura como la más adecuada cabalmente para congelar ese espacio presupuestario que no esté afectando pues ficticiamente, por así decirlo, los techos de cada uno de los ministerios y manteniendo, como usted bien dice, el techo que manda la ley, que es el de 107.000 millones de quetzales. Ministro, ¿qué garantía tenemos los guatemaltecos que ese bolsón de 13.000 millones no se van a usar en el futuro? Porque ahí hay techo. Plata no tiene, pero techo hay. ¿Cómo usted garantiza que eso está congelado, que son las tablas de Moisés y que no en agosto o en septiembre van a venir ustedes a decir, miren, fíjense que hay que usar unos 1.000, otros 5.000, uno? Dos, el presidente anunció que no más deuda. ¿Eso es cierto o también es mentira? Porque el presidente ayer anunció que no va a endeudar más al país y que no va a solicitar más deuda. Dice, además de fortalecer los mecanismos de transparencia, informo que el Ejecutivo atendió la petición de no solicitar nueva deuda. Y el mensaje que da anoche es que no va a haber más deuda. ¿Eso es cierto? ¿O van a venir ustedes después de Semana Santa o en el segundo semestre a pedir más deuda y entonces a usar ese espacio de los 13.000 millones? ¿O también no es cierto eso? ¿Cómo lo entendemos nosotros, ministro? Sí, la idea de la reevaluación, diputado, es cabalmente que operemos nosotros con la deuda ya aprobada en el ejercicio vigente, por ejemplo, la deuda de los bonos y lo que se tiene disponible en financiamiento externo. Lo que se quiso decir en el comunicado cabalmente es que no se iban a solicitar nuevos préstamos para financiar el presupuesto, asumiendo que con las fuentes existentes ya en el presupuesto se puede llegar a los 94.300 millones aproximadamente y tener esa fuente. Grabémoslo mucho, no más préstamos en el 2021. ¿Es eso cierto, ministro? Es lo que estamos pensando, diputado. Bueno, entonces, que quede claro, pues, nosotros celebramos que no más deuda en el 2021, ni un centavo más de préstamos en el bono del Tesoro, ni el préstamo del Fondo Monetario. Eso sí es cierto. Es cierto, señores diputados, no más deuda. ¿Qué garantía tengo que no usen los 13.388 millones de techo? Aquí la única garantía, como usted bien dice, diputado, es venir al Congreso cabalmente y reducir legalmente el techo. Ahora lo que se está haciendo cabalmente es separando ese techo para que, de acuerdo al mismo acuerdo gubernativo que se va a hacer, sea recursos o un techo presupuestario, por así decirlo, que sabemos que no tiene fondos, que habría que venir al Congreso a emitir más bonos para utilizar ese techo, pero sí, nuevamente, la única forma legal de poder garantizar el no uso de los techos es cabalmente a través de la reducción del presupuesto que tendría que ser aprobada en el Congreso de la República. Diputado Mencos, me estaba pidiendo la palabra. Muchas gracias, jefe de bancada. Buenos días, señor ministro, señores funcionarios, representantes de tanques de pensamiento, compañeros diputados. Mire, a mí me preocupan varias cosas. En primer lugar, se está hablando de una reducción al presupuesto. Recordémonos que la historia ahí está y está sustentada legalmente. Cuando hablamos
hablamos de reducción de presupuesto, están hablando de un referente presupuestario de un ejercicio sui generis, que coyunturalmente hubo necesidad de hacer muchas cosas. Para mí, yo no soy abogado, pero entiendo que para mí el presupuesto de referencia debe seguir siendo el presupuesto de 87.715.1 millones de quetzales, que fue el presupuesto aprobado en el decreto 25/2018. Lo que ocurrió en el año 2019, lo que ocurrió en el año 2020, son aspectos muy coyunturales, por los cuales vino al Congreso de la República algunas ampliaciones presupuestarias muy concretas. Yo creo que hay un error en la interpretación. Creo que debiéramos partir de un techo de 87.715 millones de quetzales, que fue el presupuesto aprobado, si la memoria no me falla, para el año 2019, con el decreto 25/2018. Ese fue el referente. El año 2020 debió haber sido el año 2020 y el referente del año 2021, porque no se ha aprobado otro presupuesto. En consecuencia, partiendo de esa base, debiéramos de comenzar a hacer el ejercicio presupuestario y el ejercicio financiero, por supuesto. Ahora, con relación al tema de la deuda, está viendo que dentro de la conferencia se mencionó que hay un financiamiento de más de 3.000 millones de quetzales con el uso de bonos del Tesoro. Me imagino que antes de ayer no tenían ese dato, porque teníamos incluso problemas para el tema de la adquisición de vacunas, que decían que no había suficiente saldo de caja para poder afrontar esa demanda. Entonces yo sí le diría, no sé cómo se dio el debate, pero creo que debemos de reflexionar si no estamos trastocando los aspectos constitucionales. Si bien es cierto, la Constitución dice que cuando se aprueba un presupuesto hay que automáticamente recurrir al presupuesto del ejercicio anterior, pero recordemos que tampoco hay aprobación de presupuesto 2019. En consecuencia, para mí, con todo respeto, pero debiéramos remitirnos al presupuesto aprobado para 2019 a través del decreto 25/2018. Esa es una pequeña reflexión. Lo que pasa en cada ejercicio fiscal y que viene al Congreso de la República para que sea modificado el techo, pues realmente es el techo. Ya los movimientos internos, por supuesto, son facultad del Ejecutivo, porque ellos conocen perfectamente las necesidades que hay. Pero el techo presupuestario, según mi criterio, bajo ningún punto de vista, puede ser modificado por el Ejecutivo. Tiene que contar con la aprobación del Congreso de la República. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, diputado Menco. Tiene la palabra el diputado Blanco. Gracias, jefe de bancada. Yo creo que algo que es importante al inicio de esto es recalcar la acción política del presidente, no solo el día de ayer al haberle mentido al pueblo de Guatemala en cadena nacional, diciéndonos cosas que no son reales, hoy lo estamos corroborando acá, sino también la manera en que mantuvo distraído al pobre vicepresidente, con el juguete de la discusión del presupuesto, que al final no lo tomaron en cuenta. El presupuesto lo cocinaron en otros lugares, el ministro, el viceministro, Barquín y otra gente que estuvo ahí metida en esa cuestión, ¿verdad? Y así fue. Lamentable, ¿verdad? Que el presidente, después de la crisis de noviembre del año pasado, se haya comprometido públicamente a que iba a generar un proceso de discusión transparente, abierto, con consulta a los diferentes sectores de la sociedad. Se hizo al final pura pantomima, se los babosearon a todos los que asistieron a
a la invitación, disculpen, pero así fue. Es lamentable, pues, como producto ya tenemos la conferencia de él y no conocemos todavía los detalles de la distribución del presupuesto. Le voy a pedir que nos den los detalles, presidente, que nos dé los detalles del ministro. Yo tengo algunas dudas, ¿verdad? Porque surgen muchas dudas, un poco en el sentido de lo que planteaba el diputado Mencos. El presupuesto con el que iniciamos el año pasado fue de 87.715 y terminamos con uno de 107.760, producto de los programas extraordinarios que se autorizaron. Ayer se anuncia, hoy lo corrige, el ministro corrige al presidente y le dice, bueno, siguen siendo los 107 millones, el techo presupuestario. Lo que va a hacer es que 13.000 se van a apartar en una cuenta. El diputado Barrera dijo, la primera duda que queda es si eso no podrá ser utilizable posteriormente como un techo en la ejecución del presente año. Eso habrá que verlo. De todos modos, de los 94.534 que anuncia el presidente el día de ayer, respecto a los 87.715 con los que iniciamos el año pasado, hay una diferencia de 6.819 millones que no estaban financiados por los programas ordinarios. O sea, la autorización de bonos que se había hecho era sobre un monto de 87.000. Estos 6.000, ¿de dónde salen? ¿Por qué? Desde la época del PP, recuerdo yo cuando estaba de ministra Marita Castro, ella se echó el chanfle de que cuando no se aprobaba el presupuesto, entonces se daba por sentado que la deuda seguía, y que también estaban aprobados los bonos. Hicieron una consulta a la Corte de Constitucionalidad, recuerdo yo, hay algo pipiripau. Yo siempre he tenido esa interrogante, porque imagínense que no aprobáramos presupuesto durante un periodo de 10 años. Es decir, un congreso de un año, de un periodo o dos periodos anteriores, aprobó un endeudamiento permanente y eterno. Esa es una discusión que no es de esta mesa en este momento, ¿verdad? Pero si estos 6.819 millones, ¿cómo se van a financiar? Se va a recurrir al tema de bonos a través del artículo que se ve a través del Banco de Guatemala, ¿o no? ¿Cómo va a ser la situación? Porque de todos modos son casi 7.000 millones que no estaban aprobados al inicio del año pasado. Entonces queremos saber con qué se va a financiar ese monto y que nos dé los datos, que le dejen copia. Sí, vamos a ir al detalle. Y tal vez aquí la primera pregunta, nosotros revisamos hoy temprano, ministro, los ingresos tributarios que son los mismos, no hay ninguna variación, pero luego la otra fuente de financiamiento son ingresos no tributarios y donaciones. Si yo reviso el decreto 25-2018, los ingresos no tributarios reportados en ese decreto son 817 millones y las donaciones son 254 millones. Eso me suma 1.071. Pero ahora me aparece un dato de 4.799. Entonces, ¿de dónde salieron esos 3.700 millones más? Sí, diputado, no sé si me permite que participe el licenciado Martínez. Claro, con mucho gusto. Les vuelvo a informar acá, tal vez los centros de investigación, porque a mí en el decreto me aparecen 817 de no tributarios y 254 de donaciones, que me dan 1.071. Pero en el comunicado que publica el presidente, ahora me aparecen 4.799. Entonces, ¿de dónde salieron los 3.700 millones más? Porque eso sí no lo puede tocar. Buenos días, señores diputados, representantes de los tanques de pensamiento. Tal vez, diputado, los ingresos no tributarios, el rubro 13 son 827 millones, pero también están las contribuciones a la seguridad social, que son 2.587 millones de quetzales. Las ventas de bienes y servicios son 415 millones de quetzales y las rentas de la propiedad son 421.9. O sea, todos estos renglones o rubros de ingresos
conforman los ingresos tributarios y las... Ingresos no tributarios. Sí, es que como se le llama ingresos no tributarios a todos, pero ahí están las contribuciones, las rentas de la propiedad, la venta de bienes y servicios, que es lo que está en la ley, ¿verdad? ¿Las donaciones? Las donaciones son 272 millones. A mí me parece en el decreto 254. Bueno, como transferencias corrientes, ¿verdad? Eso es lo que está en la ley. Yo lo que le voy a pedir es el desglose, la integración de esos ingresos no tributarios y donaciones. Porque lo que yo vi en la mañana no me cuadra. Y la otra pregunta. Emisión de bonos y préstamos externos. Habla de 22.147 millones. Si yo agarro el decreto 25-2018, a mí me parece 14.000 millones de bonos a 1.592 de préstamos. Imagino que ya agarraron de las ampliaciones, pero explíqueme cómo está la integración de esos 22.000 millones de bonos. Es lo que le preguntaba al diputado Blanco. ¿De dónde salieron? Los bonos, según el decreto 25, hay 14.287 millones. Y en el decreto 2020 se aprobaron 4.480 millones de bonos. La ampliación en el decreto 2020 fue por 5.318 millones y ahí hay 4.880 de bonos y la diferencia es de préstamos específicos al sector justicia y salud. Ahí llegó a 18, que son 22.000. Más, ahí están los préstamos, que son 3.507 millones, los que están aprobados, 3.405 millones que están aprobados. Es una pregunta, ministro. De los 5.300, esos tienen destino. ¿Se mantiene el mismo destino para el 2021? Entonces le vuelve a dar a ustedes 600 millones a consejos de desarrollo extraordinario. Miren los señores de los tanques de pensamiento y los diputados. Si mantenemos los 5.318 millones de bonos del Tesoro en la ampliación, esos tienen destino y quiere decir que se vuelven a meter 600 millones de consejos de extraordinarios, 600 millones para proyectos extraordinarios de consejos de desarrollo. Es decir, que la compra de votos y el bolsón de la corrupción se mantiene en la propuesta que ustedes están haciendo. Le vuelven a meter los 600 millones para proyectos de consejos de desarrollo. Esta jugadita es para mantener los trances de esa ampliación. Si nosotros sabemos los trances de esa ampliación, si nosotros no llegamos a votar, no salimos, no venimos. Ahí fue donde le metieron al Ministerio de Comunicaciones 700, no sé cuántos millones, le metieron a consejos 600 y tantos, hicieron de las suyas. Y se mantiene ahí, entonces, con el mismo destino. Otra vez, el trance. ¿Ah? Que claro, pues. Eso, que quede claro, pues. Y grave, pues. ¿Es correcto entonces que hagan esas mismas asignaciones? ¿Cuáles son esas? A veces nos refresca la memoria de los trances. Denos el detalle. Ya no me acuerdo yo de todos esos trances que hicieron ahí. Pues el detalle, según el decreto 2020, es para el Ministerio de Gobernación 150 millones, Educación 500 millones, Comunicaciones 724 millones. ¿Los 500 de educación para qué eran? Eran para nómina y salario. Nómina, le seguimos pagando el pago colectivo. Y los 150 de... También para nómina, que eso fue lo que completó el pago de salarios
por los compromisos que habían adquirido estos ministerios con los sindicatos en el año 2019, ¿verdad? Comunicaciones 724 millones. Sí, pero oye, 35 de piso digno, 23 de muros de contención, 140 de limpieza de derechos de vía, 181 proyectos. ¿Cuáles serán esos 181 proyectos? Remozamiento de ampliación de centros de salud hospitales, 58. Remozamiento de centros educativos, 70. Cocinas dignas, 9. Reposición, construcción y ampliación de centros educativos, 22. Mantenimiento de la infraestructura, es decir, mundial, 243. Dirección de caminos, 94. Y le volvimos a dejar el trance al Insibume con 30 más. Para que el nene aquel que se robó, ahí está acusado, está con caso de corrupción. Mire, aquí está el clavo de los 135 millones. Aquí está el clavo de las investigaciones que hay en el Ministerio de Comunicación por las firmas chafiadas al director de caminos. Sí, que quede claro lo que le están volviendo a poner plata, pues. Yo sí le pregunto a los centros de investigación porque el comunicado así lo dice. Yo no sé si ya lo leyeron, porque ahí los usan ustedes para decir que avalan esto. Ustedes avalan esto, ICEFI, Fundesa, CIES, FES. Yo no creo pues que eso se haya discutido con ustedes en la mesa. Pero hoy aparecen ustedes como que les hicieron la consulta. Eso no se vale. Eso no se vale. Eso no se vale. Eso es una canallada. Bueno, denos los detalles pues por ministerio. Asústenos. A ver cómo están los ministerios. Comencemos pues a oír. No vinieron al Congreso, pero siguieron los trances de la presidencia. Va, qué alegre. Vamos, pues, oigamos. Dado básicamente la información que tenemos ahora es presidencia, quedó 207 millones, relaciones exteriores 207. A ver si puedo ir un poquito más despacio. Relaciones exteriores. 207. Presidencia me dijo. Sí, relaciones exteriores no pueden ser 207, sería muy poco. Presidencia sí es 207. 207. Estamos. Ministerio de Gobernación 5.496.6. Defensa 2.630. Finanzas 339.4. Educación 17.897.2. Salud 10.621.8. Trabajo 777.3. Economía 415.1. Maga 1162.5. Comunicaciones 7409.8. Energía y minas 91.4. Cultura y deportes 438. Ambiente 167.3. Mides 1014.16. 1014.6.
Estamos, ¿no? Están los ministerios. Ministro. ¿Cuánto quedaría la asignación de obligaciones a cargo del Tesoro? Perdón, diputado, si quiere le digo los otros que tengo, todos le dije ministerios. Obligaciones, 28.989.8. Ahí está incluida la cuenta de los 13.000. Ahí está. Entonces obligaciones llegaría a 42.000 aproximadamente, con una cuenta de 13.000 ahí supuestamente congelada. ¿Es correcto? Sí. Quedémonos un ratito, diputados, en los ministerios y después pasamos a las secretarías. Entonces, en los ministerios habría un incremento de más de 500 millones al Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones arrancó con 6.000 millones, después llegó a 6.919 millones y tuvo una ejecución del 69%. Solo ejecutó 4.813 millones y ahora dejó sin ejecutar 2.106 millones, pero ahora lo premiamos con un aumento, un super aumento, pues. ¿A qué se debe ese aumento? Solo ejecutó 4.800, ahora le estamos asignando 7.409. Ese aumento se debe a que se vuelve a dar los 700 millones de la ampliación aquella para los mismos rubros de tránsito. El INSIBUME no creo que el señor va a hacer el negocio 2 veces, sino si estamos amolados, pues 2 veces va a comprar el radar y 2 veces se va a robar la comisión. Pues no lo creo. Pero tiene destino. No se va a poder ejecutar. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Le va a poder usar 30 minutos el INSIBUME para la misma compra. ¿Sí? Por lo que pasa es de que como el decreto amplió con bonos, entonces el decreto sí tiene destino, el ejecutivo no puede cambiar esos destinos, ¿verdad? Entonces, si ya el INSIBUME hizo las compras, pues ya no las va a comprar otra vez, y esos bonos quedan en ejecución. Un informe circunstanciado de esos destinos, de esa ampliación, qué se va a ejecutar, qué no, por parte del Ministerio de Finanzas para hoy. Bueno, pero cuéntenos pues, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo quedó Caminos? ¿Cómo quedó la UCE? ¿Cómo quedó Covial? ¿Cómo quedó el fondo, qué es, muchachos? Social de Solidaridad, Vivienda, para que sigan los trances ahí en FOPAVI. No sé si veo la investigación del lunes ahí de un medio gruesa. Entonces vamos a seguir con esos trances. Bueno, oigamos pues. Sí, tal vez, diputado, nosotros toda esta parte de la readecuación numérica, ya que lo que habíamos venido trabajando nosotros en la mesa de discusión donde estaba el vicepresidente era básicamente normas presupuestarias. Este ejercicio de ir afinando los números con cada uno de los ministerios, en donde se metió el presidente a ver cada ministerio rubro por rubro, nos lo pasaron ayer en la tarde y no hemos tenido nosotros tiempo de ver el detalle de cada uno de los rubros. El ministro habló de que usted lo iba a publicar hoy. Entonces, para mí, pues si le vamos a dar 7.409 millones a comunicaciones, le aumentamos el presupuesto, dígame a quién le estamos dando más presupuesto, a Caminos, a Jovial, a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, o al Fondo Social de Solidaridad, o a ¿qué otra vez? A Vivienda. Pues yo no puedo creer que no sepan, pues, si le están metiendo un platal. Si nos lo entregaron ayer, puedo estar equivocado, no escuché. Mire, ministro,
Le pregunto, ¿quién se lo entregó ayer? Nos lo entregó el presidente directamente. Entonces, esto no se discutió en finanzas. La parte numérica la discutió el presidente directamente con los ministerios y de ahí se llegó al documento del ministerio. ¿Y usted no participó? En las discusiones con los ministerios, no. Eso es grave, ministro, usted es el ministro de Finanzas, pues, pero entonces deme los números que le pasaron ayer. Si quiere, démelos de manera preliminar. Yo sé que todavía en la noche va a recibir llamadas y probablemente va a subir un poco, va a bajar un poco, pero yo no puedo creer que no tengan los números hoy, si ayer se tiran el anuncio. Y aquí está el comunicado. Yo no sé si lo ha leído, pues el presidente de Amatea instruyó al ministro de Finanzas para que se haga pública la readecuación que anunció esta noche y que dicha información sea accesible por la página web del ministerio. Anunció también que emitirá un acuerdo gubernativo para socializar las normas presupuestarias. Y aquí le vuelvo a preguntar, ¿se pueden meter normas presupuestarias en un acuerdo gubernativo? Ahí hay un tema, otra vez tal vez de redacción, diputado, porque sí, efectivamente las normas presupuestarias solo se pueden agregar o modificar en el Congreso. Estos serían básicamente rubros o recomendaciones, pues realmente obligaciones a través de un acuerdo gubernativo. En el comunicado, 3 problemas de redacción. Le falta 3 mentiras. 3 mentiras, dijo el presidente. Tuvieron a los señores ahí sentados noche y día haciendo normas presupuestarias, se los babosearon y todavía les mienten anoche diciendo que las van a meter. No se puede en un acuerdo gubernativo. No se puede reducir el monto del presupuesto en un acuerdo gubernativo. No se pueden modificar las fuentes de financiamiento, no se pueden modificar los ingresos tributarios, no se puede modificar el monto global del presupuesto. Y encima se los babosean y nos vuelven a meter los 5.000 millones del tránsito del año pasado, que fue en abril, ya que ampliación famosa, que ya le di a ustedes, donde le metieron a piso digno, a muros de contención, a limpieza de derechos de vía 181 proyectos. Y aquí va mi otro problema, pues, porque si son los mismos 181 proyectos del año pasado, esos 140 millones no se pueden ejecutar, porque ya tienen destino. También quedarían ahí no ejecutables. Remozamientos, ampliaciones de centros de salud, remozamientos de centros educativos, cocinas dignas, reposición y construcción de ampliación de centros educativos, mantenimiento de infraestructura jovial, 243 millones, Camino 94 y Sigume 30. Ahora que entrar a fiscalizar ahí detalladamente. Y los 600 otra vez, extraordinarios para consejos, ¿va? Otra vez los 600 millones. ¿Vamos otra vez? ¿Vamos otra vez? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. El año pasado tuvimos aquí al secretario ejecutiva de la presidencia y le hicimos ver que la Constitución es clara, el presupuesto es dentro de sus criterios, es que es único, ¿verdad? O sea, como son extraordinarios, entonces tienen criterios diferentes a los del presupuesto ordinario. Eso no es cierto. Es que va a hacer finanzas para que los criterios de distribución respeten las normas relativas a la distribución de recursos para consejos de desarrollo. Porque el año pasado me hicieron... Mire, diputado, no se equivoque, hombre. Si todos se los van a dar a la UCN. Si aliados con el narco andan. ¿Qué andaba haciendo el presidente ahorita con los diputados de la UCN? Si ustedes los vieron el fin de semana. A darles otra vez los extraordinarios. Es que no se equivoquen. Dale. ¿De dónde salen los votos? Pues en el Congreso. Diputado Fion. Gracias, acá. Buenos días. Ministro, una pregunta, ministro Álvaro. En esos 600 millones de extraordinarios, el año pasado, una discrecionalidad en cómo lo asignaron, a qué consejo departamental lo asignaron. Entonces, en mi departamento, en el Petén, están asignados 50 millones. Pregunto, ¿se repite ese destino? ¿O hay discreción para repartirlo? Porque si al PT le dieron 50 de 600, quiere decir que a otros departamentos no le dieron. Incluso allá hay municipios que no les tocó, pues.
Esa era la pregunta, ministro, gracias. Gracias, diputado. Sí, recordemos que eso está en el decreto. Entonces, ahorita lo que se readecuó es lo que el Ejecutivo puede readecuar. Nosotros no podemos readecuar algo que se aprobó en el Congreso, y en el Congreso lo que sí era que era la Secretaría de Coordinación Ejecutiva la que iba a enviar al Ministerio de Finanzas a quien habría que hacer los desembolsos. Por eso es que, como hemos dicho, realmente esta es una readecuación interna, ya que la readecuación principal, por así decirlo, en los grandes rubros donde merita cambios a los decretos, tiene que venir al Congreso. Perdón, jefe, acá todavía digo. No estoy claro. Yo, si me permite, te doy la palabra. Gracias. Mi pregunta es, entonces es discrecionalidad de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva. Acá el departamento va a mandar este año ese dinero, o a donde ya lo mandó una vez. Como quedó el decreto de la Secretaría Ejecutiva, tendría que enviar al Ministerio de Finanzas hacia dónde hacer los desembolsos, pero asumiría yo que no tienen que ser los mismos destinos, asumiendo también que no hubiera una modificación de este destino, que venga al Congreso en una modificación, por así decirlo, ya formal, que se pudiera solicitar aquí mismo en el Congreso. Gracias, Álvaro. Bueno, tal vez queremos ver las asignaciones de comunicaciones, que nos pueda, si quiere de manera indicativa todavía, porque imagino que pueden variar. Sí, diputado, no las tenemos ahorita, como le digo, nos entregaron esto el día de ayer, pero se las podemos solicitar a los ministerios lo antes posible para hacérselas llegar. Mire, ministro, entiendo su situación, pero la verdad es que es lamentable que no tenga usted esos datos hoy, ¿no? Y que me diga que los tienen los ministerios. Cuando se están asignando 7.409 millones a comunicaciones, que hoy me venga a decir usted que no sabe cuánto es para Caminos, cuánto para Covian y para cada una de esas unidades ejecutoras, me parece muy desafortunado como ministro de Finanzas Públicas que desconozca esas asignaciones, aunque sea de manera preliminar. Yo entiendo que en el transcurso del día lo van a estar llamando y todavía va a haber un jaloneo ahí por a quién le dan más, pero ya hay asignaciones marcadas por ley. Pues el Covial tiene una fuente que es el impuesto a la distribución del petróleo, igual el fondo social del IVA tiene una asignación, deberían de tener esa información. No la tienen, pues qué lamentable. Yo le pido que me mande eso hoy antes de las 2 de la tarde a esta bancada. Pero aquí a la denuncia política es que le metieron más de 500 millones al tema de comunicaciones. Más de 500 millones. Es una cantidad exorbitante, pues está llegando a 7.409. En el presupuesto original asignado al que hacía alusión el diputado Mencos, Comunicaciones tenía 6.000 millones. Si lo comparamos con la asignación original, tiene un incremento de 1.500 millones casi. Con las ampliaciones llegó a 6.900. Si lo comparamos con lo vigente, tiene un aumento casi de 500 millones. Entonces las prioridades son comunicaciones, pero hay que ver qué. ¿Cuál es la prioridad ahí? ¿Es Covial? ¿Es Caminos? ¿Es la unidad de construcción de edificios del Estado? ¿Es la vivienda? ¿Cómo está distribuido eso? Pues es lo que queremos saber los diputados. ¿Cuál fue las prioridades del señor presidente? El otro gran aumento es salud, que es positivo. Salud partió con un presupuesto de 8.197. Si lo comparamos con el asignado original, pues es un aumento grande. Si lo comparamos con las ampliaciones, el aumento es como de 650 millones a salud.
Es decir, que las dos prioridades son comunicaciones y salud. Pero lo grave, y quisiéramos pues conocer la distribución de eso, de salud también, cómo está distribuido. Nosotros hasta la saciedad todo el año denunciamos, y el diputado Jairo que está acá lo denunció, cómo en salud redujeron los fondos para combate a la desnutrición aguda infantil. Y eso hizo que se fuera a 27.500 niños con desnutrición aguda. Entonces yo quiero saber cuánto le están asignando a desnutrición aguda, pues en salud y en el MAGA. Porque en el MAGA tampoco ejecutaron los fondos. Y al MAGA le están reduciendo el presupuesto, señores diputados. Al MIDES también. El MIDES y el MAGA tienen una reducción. El MIDES le asignan 1.014 millones, le bajaron, comparado con el presupuesto de 87.000, le han bajado el presupuesto casi en 140 millones. Y al MAGA, Ministerio de Agricultura, de 1.365 le bajaron a 1.162, casi 200 millones. Seguramente, señores diputados, la agricultura familiar, el apoyo al campesino, el combate a la desnutrición no es una prioridad. Con esa reducción al MIDES y al MAGA, señores tanques de pensamiento, no es una prioridad el combate a la desnutrición ni el combate al hambre. Seguramente se atornillaron el desarrollo social y atornillaron el apoyo a la agricultura, que en este país mayoritariamente es pequeño productor, son campesinos, es agricultura familiar. Eso quiere decir que el agro, que es lo que más empleo genera, no es una prioridad del gobierno, y que la generación o la producción de alimentos o la producción nacional no es una prioridad como una estrategia para reducir pobreza que se incrementó un 60%, hambre que se incrementó, desnutrición aguda que se incrementó, porque el primer resultado de este gobierno ha sido incremento de la pobreza, del hambre y la desnutrición y del desempleo. Entonces, las pérdidas que han tenido los productores tampoco, el apoyo para recuperar los cultivos, las áreas que se perdieron en las tormentas tampoco está. Diputado Blanco, usted tiene la palabra. Sí, gracias. Yo lo que quisiera, ministro, es que nos pudiera ampliar sobre el tema. El presidente ayer en su rueda de prensa también habló del acuerdo gubernativo y que ahí iban a colocar algunas normas para el presupuesto. Ya el jefe de bancada lo planteó. El presupuesto vigente es producto de una ley, y donde se modifican las leyes, se amplían o se derogan, es aquí en el organismo legislativo. Usted fue diputado, ministro, y sabe eso. ¿A qué se refería el presidente del contenido de este acuerdo gubernativo? ¿Qué es lo que podemos esperar de este acuerdo gubernativo? Gracias, diputado. Sí, claramente lo que se pudiera regular en el acuerdo gubernativo es lo que corresponde al Ejecutivo. Por ejemplo, si se fueran a hacer normas de contención del gasto para el Ejecutivo, se pueden incluir en un acuerdo gubernativo para darle la obligatoriedad del tema al Ejecutivo. Pero sí no podríamos interferir nosotros en otras instituciones que no son del Ejecutivo. No. No, el acuerdo se está preparando ahorita. ¿Quién lo está preparando? Nosotros estamos en finanzas pasando una parte y se estará, me imagino yo, terminando ahorita en unos días para ser aprobado probablemente también en Consejo de Ministros como corresponde. ¿Cuándo van a hacer público todo esto? Que no soy presidente. Ya haya formado y voy a ver el ordenamiento del CICOI, que hay algunas cosas que todavía las tenemos que ver en blanco y negro. La parte, recordemos que estas readecuaciones internas, básicamente, o sea, no podemos operar todas, y la idea no es operar todas de inmediato. Aquí
Aquí lo que se van a manejar cabalmente es separar las fuentes no ejecutables y esta readecuación interna, como es algo común que se hace todos los años, se va a ir operando conforme vaya transcurriendo el año. En el momento que se vaya operando, se va a ver reflejado en el SIGOI. Tiene la palabra el licenciado Miguel Gutiérrez, de FEDES, si le merece algún comentario a lo que ha escuchado. Luego el director ejecutivo de ICEFI. Y bueno, si hay algún otro centro de investigación que se quiera pronunciar. Yo creo que el gran desafío, no lo sé, no soy abogado, es un tema de abogados, pero si se puede incluir algunas normativas en el acuerdo gubernativo, habría que estudiarlo, especialmente en el marco de los temas de consejos de desarrollo. Yo creo que la SEP, y es lo que le está diciendo el diputado Fion, el Consejo de Desarrollo Nacional, el que preside el presidente, año con año ha emitido una fórmula para la distribución de los fondos de consejos de desarrollo, que tome en cuenta población, tome en cuenta ingresos, qué sé yo. Nosotros, ministro, concretamente, nos parece que es viable en el acuerdo gubernativo meter la fórmula de distribución de esos fondos extraordinarios. Ese es un tema nefasto que ha quedado otra vez, nefasto, pero sí es viable poner la fórmula. Si van a parar otra vez los fondos, como se distribuyeron ahora, donde claramente se fortalecieron ciertos grupos políticos, que además hoy están seriamente cuestionados, sería muy grave, desastroso para el país. Y ahí sí tiene una responsabilidad, ministro, usted lo puede hacer, y ese acuerdo gubernativo puede indicar la fórmula que se ha venido aprobando año con año. Si eso tiene años de aprobarse esa fórmula. Y esa fórmula debería ser aplicada a los ordinarios y a los extraordinarios. Segundo tema de crisis, no se pueden bajar los montos de los aportes constitucionales. No se pueden bajar los montos de los aportes constitucionales. Ustedes no pueden bajar el monto de aporte al situado de las municipalidades, y lo están haciendo. No se puede. Y nosotros vamos a presentar un amparo. No se puede. No le puede bajar el monto a la USAC ni al organismo judicial, porque ya esas sí ya son las tablas de Moisés, eso no lo pueden hacer. Ojo. Y el pago que le han hecho los alcaldes, les han bajado el monto a todos los alcaldes, y eso no lo pueden hacer. Solo lo dejo. Diputado Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, buenos días. La verdad es que venimos de un proceso bastante accidentado y preocupante, partiendo de un presupuesto 2020 donde varios analistas, y yo me incluyo, estoy a favor de que se ampliara el presupuesto. Tristemente, el gobierno demostró que la forma de ejecutarlo fue bastante oscura, y tal vez estamos pasando por el momento institucional más débil en materia de calidad de burocracia que hemos visto en décadas. No digo el periodo democrático, sino en décadas. Entonces, el llamado a muchos analistas y economistas es que, dadas las condiciones de pobreza institucional, es cómo se reduce lo más posible el déficit fiscal, que sigue siendo altísimo. La verdad es que a mí me da un poco pena ver cómo pareciera que el ministro fue excluido del proceso de discusión. Bueno, no sería raro, ¿verdad? Porque más o menos es la dinámica que se ha estado llevando prácticamente todo el gobierno. Pero, si se dan cuenta, fue este presupuesto que llenó la plaza. El Partido Patriota tardó 42 meses con todas las funciones en llenar la plaza. Ustedes la llenaron en 9 meses. Y fue este presupuesto. Y ahora viene todo
cúmulo de parches, donde hay dudas, procede, no procede, y tal vez tiene algo de sentido que no quieran ir al Congreso, porque al Congreso otra vez, porque el Congreso está extremadamente complicado, pero no se está planteando con suficiente apertura y transparencia de este chapuzo, lo cual genera más dudas. Y ministro, es usted quien está dando la cara. Yo sé que usted tal vez pues, no, tal vez ahorita los ministros no están en la posición de tomar todas las decisiones que corresponden a un ministro, pero es usted el que está dando la cara por esta cuestión. Y yo creo que valdría la pena que en aras de la gobernanza buscar los mecanismos para transparentar un poquito más el gasto y bajar más el déficit fiscal. Es un déficit fiscal excesivo para las capacidades que tiene este gobierno de ejecutar. El malestar que generó en la población es que saben que se están endeudando y que no se ve nada de lo que están haciendo. Si usted le quita una de las dos patas a este trípode de ira que están generando, donde se están endeudando para no satisfacer las expectativas de la población, con una de esas dos patas, yo creo que el malestar se estabilizaría muchísimo la gobernanza. Ok, no ganar las expectativas de la población, no se endeuden. Se van a endeudar, llenen las expectativas de la población. Hay pobreza institucional en la burocracia guatemalteca en esta coyuntura como nunca se ha visto. Entonces, procedan a bajar un poco más ese presupuesto. Tal vez usted, ministro, puede hacer ese planteamiento al resto del Ejecutivo, que si nos sigue dando mucha preocupación, usted no va a solucionar las condiciones burocráticas y políticas de este gobierno, pero tal vez puede presionar un poquito, sugerir, si no está en la posición de presionar, sugerir que bajen un poco más el déficit, que esos rubros donde hay dudas, donde permanece la oscuridad, puedan ser de alguna forma no ejecutados. El problema es que con los niveles de credibilidad que tiene este gobierno, en cualquier momento nos meten una iniciativa para generar deuda y ejecutar los 107 millones. Esa es la gran. Y la verdad es que el gobierno no está con los niveles de credibilidad que tiene ahorita, que creo que son de los más bajos en América Latina, solo compitiendo con Nicaragua y Venezuela. Esto va a generar más problemas de gobernanza. Y ya no queremos más problemas de gobernanza. No tenemos carreteras, no hay salud, no hay educación, pero entonces no generen más deuda y no generen más dudas en la población. Y usted puede estar en una posición, ministro, donde de ser señalado puede ser una persona reconocida que está buscando mejoras de gobernanza. Presentar de una forma tan obediente un presupuesto tan desproporcionado en todas las formas conocidas por la población es sobre su imagen, sobre sus hombros, sobre usted, que está recayendo esa responsabilidad histórica. Y al final de cuentas es lo que nos queda, lo que la gente recuerda de uno. Entonces, yo haría un llamado, tal vez a una reflexión, ministro, de ver que usted pueda al menos sugerir, si no puede presionar, en esos rubros tan apáticos para la población y los analistas que generan tanta apatía, y ver si todavía se puede reducir al menos un punto más el déficit fiscal. 3.7 del déficit sigue siendo excesivo. Miren lo que está pasando en Costa Rica, miren lo que está pasando en El Salvador con esos déficits fiscales. Deshicieron sus economías. Y si usted va a pasar como el ministro que endeudó el país para no hacer nada de carreteras, ni salud, ni nada, es sobre usted que recae esto, al menos mediáticamente, ¿verdad? Entonces básicamente es un llamado que el Ministerio de Finanzas y el ministro ya hagan un llamado a la cordura, un llamado a la mesura y un llamado a la seriedad en este desgobierno que ha causado una fragilidad sensible, donde la población tiene que salir a la plaza a decir, ya no.
Sería interesante ver un ministro que, pues, al menos sugiere un poco de estos llamados a la seriedad. Licenciado Ricardo Barrientos, Sergio, tiene la palabra. Muchas gracias, diputado. Quisiera plantear rápidamente 6 puntos. El primero es una preocupación, si no una alarma general, de haber visto al presidente de la República mentir en público, porque ahora ha quedado claro que el techo presupuestario no se ha reducido. Ahora el ministro de Finanzas, técnicamente, con la explicación cada vez más clara, nos ha explicado lo que van a usar es el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, son transferencias presupuestarias y no hay una reducción del techo presupuestario. Entonces, el tema de la comunicación social del gobierno, del Ejecutivo, es gravísimo, porque hemos sorprendido entonces al presidente asegurando en cadena nacional una falsedad. Segundo, una preocupación y una alarma también muy grave, porque entonces lo que hemos escuchado es que el presidente se ha puesto a negociar políticamente las asignaciones presupuestarias y los techos de los presupuestos de las entidades, sin el acompañamiento debido y sin el respaldo técnico que solo puede ofrecer el ente rector de la política fiscal, que es el Ministerio de Finanzas Públicas. Esto es, señor diputado, cuando estaban aquellas controversias de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, cuando teníamos a un ministro que negociaba bilateralmente con los sindicatos de su entidad y se incluyó, recordará usted, en las normas presupuestarias que durante esas negociaciones tenía obligadamente que participar el ministro de Finanzas Públicas, precisamente para darles contenido y darles respaldo técnico. ¿Es o no es viable financieramente cumplir lo que se estaba negociando en el pacto colectivo? Lo malo es que ahora es el presidente de la República que se están sentando a negociar bilateralmente con los ministros, fijó techos presupuestarios, configuró una supuesta readecuación presupuestaria que el ministro no ha podido ni siquiera explicar, porque yo estaba realmente muy preocupado por conocer el detalle de la desagregación por programa del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y de lo que dijo anoche el presidente a lo que el ministro está en capacidad técnica de explicar hoy. Claramente los datos del presidente no tienen ningún respaldo técnico. Esa es una negociación política como se hacía en los pactos colectivos. Entonces, esa es una receta para problemas de otro tipo. Esperemos que en los días siguientes el Ministerio pueda corregir esta falta de respaldo técnico en la elaboración del acuerdo gubernativo. Yo tengo una preocupación en términos técnicos de la transparencia fiscal. Esto de decir, formal y legalmente tenemos un techo de 107.7, pero en realidad vamos a ejecutar un techo de 94.6. Eso, y esto es para no discutirlo acá, pero creo que esto viola y contraviene el Código de Transparencia Fiscal y el Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional, porque tenía acá una revisión, que no las voy a citar ahorita, de una serie de principios y normas en donde dice que el presupuesto que realmente se quiere ejecutar es el que la ley tiene que decir. Porque si no, tenemos un problema de transparencia y tal vez sería conveniente consultarle a las autoridades cómo piensan comunicar a las agencias calificadoras de riesgo, al Fondo Monetario Internacional, a la sociedad guatemalteca, no es porque solo los internacionales valgan, cómo manejar esto de que en realidad la ley dice 107, pero vamos a usar 94. Yo creo que hay un problema técnico de transparencia fiscal que hay que ver cómo se va a abordar. 4, el tema de la discrecionalidad. De verdad, el único dique, el único freno a la discrecionalidad son las fuentes de financiamiento. Pero yo coincidiría totalmente con el licenciado Gutiérrez que aún no por iniciativa del Ejecutivo, sino que digamos que el Congreso decidiera aprobar un decreto, así como hemos visto algunas acciones recientes del Congreso, con una mayoría de la alianza oficialista, con 10,000 millones de bonos, y que se le instruya al ministro de Finanzas. De todos modos, el techo ya lo tiene. Entonces, automáticamente pasarían de 94 a 104. Entonces, el único dique para la discrecionalidad
es la no disponibilidad hoy de fuentes de financiamiento que sean ejecutables. Pero eso abre la oportunidad para un manejo discrecional del presupuesto, ¿verdad? 5. Y conectado con el anterior, yo creo que sí es muy importante y que tal vez antes de que se emita el acuerdo gubernativo, de manera transparente y abierta, discutir el detalle de las fuentes de financiamiento. Ideal sería también hacerlo aquí en el Congreso, porque el Congreso es, por la literal B del artículo 171 constitucional, el ente que puede aprobar o improbar o modificar el presupuesto. Entonces, conocer el detalle de las fuentes de financiamiento, y aquí sí me preocupa mucho cuál del total de la emisión y colocación de bonos del Tesoro es ejecutable y cuál no. Porque luego tenemos la emisión de bonos que está en el decreto 25/2018, ya lo decía el diputado Mengo. Luego está la colocación de bonos en los mercados privados de capitales nacional e internacional que fueron establecidos en los decretos 11 y 20/2020, pero tenían destinos específicos. Y luego está los 11 millardos de bonos autorizados en el decreto 13/2020 que fueron colocados en el Banco de Guatemala, que yo entendería que esos íntegramente tienen que estar en los no ejecutables. Entonces, solo para poner un ejemplo de cómo debe ser de muy cuidadosa esa revisión y discusión de las fuentes de financiamiento. Y 6, pues la verdad es que en las mesas que se han tenido, ministro, yo le reiteraría la preocupación muy sentida y extrema en el manejo que se va a hacer de las asignaciones presupuestarias en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y en los consejos departamentales de desarrollo. Ya el diputado Fion lo advertía, una preocupación muy específica en su departamento, pero yo creo que esto y cómo lograr, por ejemplo, que ese aporte extraordinario de 600 millones, yo me imagino que el apetito es mucho más, ¿verdad? Y son apetitos ilegales e ilegítimos. Entonces, reiterar la preocupación de las normas que le pondrían coto al abuso, por lo menos en esas dos entidades que ejecutan presupuestos de inversión pública en infraestructura. Gracias, diputado. Muchas gracias. Si hubiera algún otro instituto o centro de investigación que quisiera pronunciarse, ¿no es así? Ministro, quedaría citado usted para el día martes, nuevamente a las 10 de la mañana, porque imagino que para el día martes todavía no va a estar el acuerdo gubernativo, o ya irá a estar, para ver si nos puede traer el borrador. Yo le sugeriría al ministro, si tienen ustedes la mesa con los institutos, centros de investigación, y a los ciudadanos, economistas, abogados, especialistas en temas presupuestarios y financieros, de Fundesa, de ATAL, de ACIES, de ICEFI, de FEDES, la verdad, sus buenos oficios. Y ministro, apóyese en ellos para ver qué se puede rescatar de las normas que se venían discutiendo de transparencia para incluirlas en el acuerdo gubernativo. Recordemos que el ministerio, yo no soy abogado, habría que ver ahí, pero el ministerio puede emitir circulares, memorandos, puede emitir ciertas restricciones de contención, de austeridad del gasto público. Y creo que en el tema de consejos de desarrollo, como le indicaba, que es el escándalo ahorita para mí, ese es el primer escándalo que tiene de esto que está haciendo hoy, y la asignación a comunicaciones, creo que lo que le podría tapar el ojo al macho es que se incluya la fórmula y que entonces la aplicación de esos fondos sea acorde a la fórmula que ha estado vigente, porque eso ha estado vigente durante varios años. Aquí tengo la fórmula, los criterios de distribución aprobados en 2019. Hay una resolución, artículo 5, punto resolutivo 4/2019. A mi juicio, ministro, esa resolución está vigente, porque esa resolución fue emitida en el marco del presupuesto que está vigente, porque no se ha aprobado uno nuevo. Por eso, a nuestro juicio, la forma en cómo se distribuyeron los fondos el año pasado fue ilegal.
En esta asignación que tiene que hacer el Ministerio de Finanzas a los CODES, establece un 30% en función de la población, un 35% en función de la brecha del índice de desarrollo humano, un 5% en función del índice de recaudación fiscal, un 5% en función del índice de pobreza extrema, un 25% de aporte fijo por municipio. Y esa fórmula es la que se aplica para que se determine esa distribución a nivel de Consejo Departamental. Y después está la fórmula a nivel de Consejo de Desarrollo, creo que es una regional, la otra departamental, perdón. Y son más o menos los mismos criterios. Se la voy a enviar, ministro. Ahorita aquí la tengo y se la voy a enviar. Y bueno, no sé qué otras normas de transparencia se estaban viendo en las mesas con los centros, institutos de investigación. Pero si es viable a través de un memorando o de una circular emitida por el Ministerio de Finanzas, que creo que sí tiene esas competencias, podría usted transparentar mejor los recursos, especialmente consejos de desarrollo y del Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, que han sido los más cuestionados en materia de corrupción. Esperaríamos nosotros el desglose el día martes, ¿no?, de las asignaciones ministeriales por programas, para nosotros poder ver, por ejemplo, el primer nivel de atención en salud, o el combate a la desnutrición, o la ventana de los 1000 días, o la agricultura campesina y la agricultura familiar, y conocer un detalle de las prioridades que la población estaba esperando. Porque el presidente anunció ahí prioridades, pero usted no nos sabe decir hoy porque no tiene el detalle. Entonces, necesitamos ver el detalle el martes, diputados. Entonces, ministro, y si lo publica antes, pues, bueno, decisión de ustedes. Regularmente, siempre antes de venir a la UNE publican, por eso lo hacen a rajatablas. Como ya lo citamos, yo creo que corrieron con la conferencia de prensa. El producto de esta citación es de Estado, de país, pues no es... y auxilies en los institutos, centros de investigación, vean si lo pueden ayudar de aquí al lunes a tratar de pulir ese acuerdo gubernativo y ver qué margen de maniobra hay sin violar la Constitución, sin legislar, porque esa solo es potestad del Congreso, pero dentro del marco de la ley orgánica del presupuesto y de la ley del organismo ejecutivo que le da ciertas competencias a las finanzas. Creo que hay algún margen para que Finanzas emita algunas, no se le pueden llamar normas, sino serían algunas resoluciones, no sé, algunas medidas de control, de calidad y de transparencia. Viceministra Mazariegos, creo que también debería de usted ver qué se puede incluir para transparentar el gasto del gobierno, del organismo ejecutivo. Y ya ese día, martes, pues miraríamos, primero Dios, las secretarías, los fondos sociales, pues qué va a pasar con CEPAS, COPRED, CEPREM, todos esos espacios presupuestarios, pues el mismo espacio presupuestario del Tribunal Supremo Electoral, que ahí está, ese no se va a usar, pues. Hay una gran cantidad de espacios presupuestarios que no sé si se están metiendo entre esos 13,000 millones o van a quedar como bolsones que después se van a usar para otra cosa. Por eso creo que sí se puede reducir aún más el presupuesto. ¿Qué van a hacer con las AAS? Dijeron que le iban a cerrar, después ya no la cerraron, en lugar de cerrar ahora aumentó. Son temas que seguramente el martes vamos a ver, señores diputados. Queda usted citado para el día martes, ministro. Muchas gracias. A las 10 de la mañana.